breves, precisos y concisos, nos referíamos a que sean textos cortos, ¿sí? No a monosílabos. Hemos detectado con el profe muchos trabajos prácticos en los que las respuestas eran monosílabos. Sí, no, el autor, quién es el, por ejemplo, quién es el extranjero, el autor, por qué se siente o por qué se siente así, pero la pregunta no recuerdo bien cuál era, y me contestaban en una oración, no era eso a lo que aspirábamos. Lo que les decíamos, y que se los dije por ahí en términos muy vulgares, es que no saquen la guitarra y escriban hojas de hojas de hojas, sino que un párrafo, ¿sí? Debían escribir, ¿sí? Entonces, ojo ahí la confusión entre contestar monosílabos a hacer textos breves. Lo que nosotros apuntábamos y queríamos eran textos breves, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a hacer como una vista rápida de lo que nosotros pretendíamos que ustedes contesten en el trabajo práctico, ¿sí? Nosotros tenemos acá, bueno, la primera consigna era que leamos el cuento de El extranjero, de Pedro Mairal, y respondan las siguientes preguntas. No lo vamos a leer el texto por una cuestión de tiempo, ya todos lo conocen, lo estuvieron trabajando, y vayamos a las consignas. La pregunta número 1 decía, ¿quién es el extranjero y por qué se llama así? Acá nosotros apuntamos a que ustedes nos contesten que sea el autor, el narrador, o bien se posicionen en el pasajero del taxi, ¿sí? Y acá habla de alguna variación que dé a entender, como que, a ver, si ustedes ponían es una persona la cual se siente excluida por también era válida, ¿sí? Pero ustedes me tienen que contestar quién, responderme a esta pregunta, ¿sí? Y la segunda parte de esta pregunta, nosotros aspirábamos a que ustedes nos digan, palabras más, palabras menos, que es un extranjero porque se siente excluido, ¿sí?, de una parte de la sociedad, ya que no le interesa el fútbol. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es de público conocimiento, que el argentino es futbolero, súper futbolero. Entonces, por ahí las personas que no nos interesa el fútbol, muchas veces nos sentimos como sapos de otro pozo o totalmente excluidos. Pero básicamente lo que nosotros pretendemos que ustedes contesten son estas dos cuestiones. Que individualicen quién podía llegar a ser ese extranjero y por qué tenía esa sensación de ser un extranjero en su propio país, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? No. ¿No? Perfecto. Vamos a la siguiente. Antes de pasar, perdón, acá es donde se dio el tema de contestar monosílabos, ¿sí? Hay algunos que pusieron el autor y se siente excluido porque no le gusta el fútbol. Entonces, no es eso lo que nosotros pretendíamos. Y sí nos parece importante hacer estas clases de devolución para que ustedes vean a dónde apuntamos o a dónde nos queremos llevar con cada pregunta, ¿sí? Después, la siguiente pregunta era, cuente una situación real o imaginaria en la que se sienta extranjero o extranjera y debe ser distinta al texto. Relate y argumente en más de 100 palabras. Acá nosotros le dijimos que no hace falta que se pongan a contar una, sino que con un texto breve, ¿sí?, podían relatar alguna historia o alguna vivencia personal, real o inventada, pero que nazca de ustedes, ¿sí?, de su imaginación. No nos sirve que ustedes pongan en Google poema, lo copien, lo peguen, ¿sí? Y acá, bueno, nosotros corregimos dos cosas. La historia que ustedes cuentan, argumentar por qué esa historia, ¿sí?, justifica ser interpretada como una situación de exclusión. O sea, que ustedes se sientan
un extranjero, ¿sí? A ver, de las que yo fui leyendo, fui corrigiendo un par, pasó de contarme de los domingos, que cuando se sienta la familia a comer asado, y uno no come asado, sentirse las miradas, los comentarios. Otros comentaron, por ejemplo, de pertenecer a un grupo de amigos que por ahí no tienen los mismos valores y no respetan los valores que uno tiene, o que un grupo de amigos hace determinada actividad y a mí no me gusta, yo no me comporto de esa manera, y también sentir o sea, recibir burlas y demás. Esos son claros ejemplos de cuando uno se siente extranjero, ¿sí? Que lo hicieron, la verdad, que bastante bien. No hubo mayores complicaciones acá, es más, acá se explayaron muy, muy bien, a diferencia del punto número 1, el cual les comentaba que fueron monosílabos, ¿sí? Bueno, y después teníamos el poema del fútbol, ¿sí? Y sus dos consignas. En las consignas eran: imagine que el poema va dirigido a usted. ¿Qué le respondería? Responda en más de 100 palabras. Volvemos a lo mismo, no hacía falta que cuenten las palabras para redactar el texto, ¿sí? Y acá no hay un contenido uniforme, analizamos la capacidad de los alumnos de redactar con corrección e interpretar el poema. Acá voló la imaginación, acá hay gente que contestó con otro poema, o bien diciendo que compartía esta pasión y que realmente lo entendía porque era lo que uno vivenciaba, y también hubo otras personas que le contestaron: mirá, la verdad que yo puedo sentir todo aquello que vos describís en el poema sin ser futbolero y hacer paralelismos con la vida. Estaba muy bien también, ¿sí? Acá tampoco hubo mayores complicaciones y hay textos que son muy ricos a la hora de leerlos, ¿sí? Y la última pregunta era: ¿qué relación encuentras entre los personajes del texto El extranjero y los poemas del fútbol? Exponga en más de 100 palabras su reflexión. Lo mismo que las anteriores, no hace falta que cuenten las palabras. Lo principal en este punto es que los alumnos sepan relacionar ambos textos y justifiquen coherentemente su reflexión y brinden los argumentos de por qué lo hicieron. Acá la gran mayoría, que está muy bien, contestaron que lo que tienen en común era la temática del fútbol, pero que los dos textos redactaban como dos puntos de vista totalmente diferentes. Uno que estaba totalmente apasionado en el fútbol, y otro que realmente no comprendía o no entendía esa pasión, ese sentimiento. Otros pusieron que eran las dos, con un tema en común que es el fútbol, eran las dos caras de la misma moneda. Acá tampoco hubo mayores complicaciones. Sí hubo un par de casos que fueron los menos, que también acá, al igual que la pregunta número 1, fueron respondidos con monosílabos, ¿sí? Pero fueron los menos. Así que, bueno, esta era la devolución que queríamos hacer con Malu. Hay una cosita ahí, José. Sí. Gracias. Ahí en el punto último, en el 2B, como bien ha dicho José, había un poco eh, de excesiva brevedad, digamos, de falta de desarrollo, si quieren, digamos. Había un poco más que los demás. O sea, dejándolo de lado el primero, digamos. Es como que ese punto se prestaba para más desarrollo de lo que muchos han interpretado. Pero bueno, nada, ya lo veremos en las correcciones, digamos, pero podría haber habido, eran dos textos que al fin y al cabo muy ricos, digamos, entonces, en los que se podía ser más generoso con la interpretación. Pero bueno, nada, es una cosa para tener en cuenta, digamos, que no es necesariamente algo simple, ¿no? No es que relacionar textos sea algo necesariamente simple, pero es para tener en cuenta, digamos, que, que ese trabajo implica un poquito más de trabajo, implica un poquito más de esfuerzo, digamos, y de trabajo relacionar texto, y que por ahí muchos han quedado con simplemente decir, bueno, a los dos hablan de fútbol, uno de un punto de vista y otro del otro, pero no han
digamos, no profundizado mucho en qué lo que significa eso, en qué visiones muestra cada uno, explicarlas un poco más, desarrollarlas un poco más. Pero bueno, en general los trabajos prácticos que yo hice también, la inmensa mayoría estuvo bien, digamos. Así que vamos, bueno, ya vamos a tener resultados también, si podemos mañana, si no más tarde el lunes, pero estamos en eso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? De esta clase o de las anteriores, de lo que venimos viendo. ¿No? Bueno, sigamos, Manu, entonces. Bueno, ahora yo quiero que hagamos una cosa, para lo que quiero que hagamos, yo voy a hacer con ustedes una cosa. Hay un tema que yo he notado en varios textos, en varias respuestas, digamos, y quiero, por eso estoy grabando la clase, para que quede grabada, digamos, para que los compañeros de última que no están la puedan ver después. He notado algo que tiene mucha importancia de aprender, digamos, y que ha estado, y que uno de los, y es una de las pautas del lenguaje claro. Entonces, es una de las cosas que se evalúan, digamos. O sea, que están presentes en la forma que nosotros hemos evaluado y que vamos a evaluar en esta materia. Que el uso de las frases cortas, el uso de los puntos seguidos, digamos, para crear frases. O sea, ha habido muchas respuestas, varias, en las que no se ha usado la frase corta, se han puesto comas indiscriminadamente, muchas comas, un coma detrás de la otra, y haciendo frases que al fin y al cabo no tienen, que al fin y al cabo no son frases, si uno quiere. Si uno construye un texto que es un párrafo, pero son todas comas, casi en un punto es medio un textoide, si uno quiere, porque es muy difícil de comprender un texto que no diferencia ideas con puntos. Entonces, yo acá tomo dos ejemplos. Yo no sé, no les voy a decir quiénes son, no importa si están presentes los alumnos, no se lo tienen que tomar personal, todos estamos para aprender, digamos. Tomo dos ejemplos que quiero que un poco los corrijamos, yo los corrija con ustedes acá, y veamos cómo hacer, para ver cómo uno puede reformular las ideas de tal manera de que a un texto lo construya, o sea, un texto que está redactado de una manera eh, un poco caótica, ordenarlo un poco. No es una tarea simple, porque, a ver, lo que uno tiene que hacer es poner un punto en un lugar. A ver, yo le voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí, no? Sí, Manu. Estos son dos casos de dos textos, dos preguntas, son dos respuestas a dos preguntas distintas. A la pregunta 1 y la pregunta 4. En los dos textos no hay ningún punto a seguir. O sea, son una sola frase. Y yo les leo el primero, vamos por el primero. El extranjero es el autor mismo. Se hace llamar así porque no tiene un sentido de pertenencia por algún equipo de fútbol, deporte que es sinónimo de pasión en la sociedad argentina y en ocasiones un objeto de cultura. Al ser tan ajeno a este deporte, al desconocer la pasión colectiva que se siente por él, es apátrida de cualquier equipo. Y al ser un sentimiento de cultura nacional, es que se siente apátrida de esa pasión colectiva. Es por eso que se hace llamar extranjero. El contenido del texto no está mal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la misma forma en que yo lo he leído, hay lugares en los que hay puntos seguidos que no están puestos, porque si no el texto no se lo puede leer. O sea, hay lugares en los que hay puntos que hay que poner pausa, que hay que dividir ideas, digamos. En ese sentido el texto está mal escrito. O sea, no es claro, no está respetando las pautas del lenguaje claro. O sea, está con un texto complicado por justamente la falta de división en ideas.
Entonces veamos cómo lo podemos dividir. Yo creo lo siguiente. El extranjero es el autor mismo. Punto. Se hace llamar así porque no tiene un sentido de pertenencia por algún equipo de fútbol. Punto. Aquí vamos a tener que hacer algún agregado de ese deporte que es sinónimo de pasión en la sociedad. Acá vamos a utilizar otra cosa que también tiene que ver con el lenguaje claro. El fútbol, vamos a repetir, vamos a hacer un sujeto expreso, como dice, el fútbol es un deporte, o podemos poner, el fútbol es sinónimo de pasión en la sociedad argentina. Acá sí puede, acá no está mal es sinónimo de pasión en la sociedad argentina. Y en ocasiones un objeto de cultura. Es una idea interesante esta que dice el autor del texto. Y en ocasiones, pero no está del todo bien expresada, yo diría, y en ocasiones es, bueno, sí puede ser un objeto de cultura, pero acá no hace falta la coma. Yo aquí lo que quiero, perdón, que mi gata que está el celo, está muy molesta, por ahí se la escucha. El fútbol es sinónimo de pasión en la sociedad y en ocasiones es un objeto. A ver, aquí miren, el fútbol es sinónimo de pasión en la sociedad argentina y en ocasiones, coma, un objeto de cultura. ¿Por qué va una coma ahí? Porque yo no estoy poniendo el verbo es. Entonces, como no pongo el verbo es, pongo una coma. Y en ocasiones, coma, un objeto de cultura. La coma muchas veces funciona para suplantar el verbo es. Yo lo que les recomiendo mucho es no usen la coma para cualquier cosa todo el tiempo. No es que cualquier pausa de lectura es una coma. O sea, por ejemplo, si vamos a la frase de acá, se hace llamar así porque no tiene un sentido de pertenencia por algún equipo de fútbol. O sea, si yo acá interpretara que cualquier pausa que yo hago en la lectura es una coma, tener que poner, se hace llamar así, coma, porque no tiene un sentido de pertenencia por algún equipo de fútbol. No, esa coma no hace falta. Yo les recomiendo en general, usen menos coma. O sea, no usen indiscriminadamente la coma en todos lados, digamos. O sea, usen menos coma y usen poco más el punto seguido. Lo que pasa con el punto seguido, que el punto seguido te obliga a que empeces la oración de nuevo y es más trabajo. Como lo hemos visto acá. Nosotros acá hemos puesto pertenencia por algún equipo de fútbol y acá ya no podíamos continuar diciendo deporte, no. El fútbol es sinónimo de pasión en la sociedad argentina. Y en ocasiones, un objeto de cultura. Acá punto. Acá, al ser tan ajeno a este deporte, a ver, ¿quién dígame quién es el que es ajeno al deporte? ¿Quién es? Alguien que se anime a decir, ¿quién es el que es ajeno al deporte en base a lo que estamos haciendo? El autor, profesor. El autor. Entonces, ¿qué podemos poner acá? El autor es tan ajeno a este deporte. Claro. O el autor es ajeno a este deporte. El autor, coma, al ser ajeno a este deporte, al desconocer la pasión colectiva que se siente por él, él va con punto, porque está en lugar de deporte, es apátrida de cualquier equipo. Esta utilización de la palabra patria no es muy correcta, pero no importa, digamos, eso no lo vamos a corregir, pero yo acá, porque apátrida es justamente la patria, digamos, no es que apátrida cualquier equipo, está alejado de cualquier equipo, diría yo, digamos. El autor, al ser tan ajeno a este deporte, al desconocer la pasión colectiva que se siente por él, está alejado de cualquier equipo. Y al ser
un sentimiento de cultura nacional es que se siente apátrida de esta pasión colectiva. Es por ello que se hace llamar extranjero. Entonces, a ver, acá, ¿cómo podemos hacer esta frase? Acá hay una frase que tiene dos ideas, puede mantenerse con dos ideas, pero aquí hay también, en realidad hay tres ideas. Está por un lado esto, el autor, al ser ajeno al gozo del deporte, está alejado de cualquier equipo, hasta acá hay una idea. Después hay otra idea, que es, y al ser un sentimiento de cultura nacional, es que siente apátrida de cualquier pasión colectiva, de esta pasión colectiva, y acá una repetición de la idea original, es por eso que se llama extranjero. Yo acá puedo mantener una frase de dos ideas, digamos, puedo decir, el autor al ser tan ajeno a este deporte, al desconocer la pasión colectiva que siente por él, está alejado de cualquier equipo. Y al ser un sentimiento de cultura nacional, y, coma, al ser un sentimiento de cultura nacional, es que se siente, de un momento la patria no es la mejor palabra, lejano de esa pasión colectiva. Y acá sí o sí hay que poner punto. Es por ello que se hace llamar extranjero. Entonces, de repente tenemos una frase, de repente tenemos un párrafo, prestando atención, tenemos un párrafo que pasó de tener ninguna frase a tener una idea, 2, 3, 4, esta más larga, y 5. Yo le voy a pasar este texto, a ver, antes que se me borre, espera un segundo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya voy a ver si puedo, me acabo de dar cuenta que no, voy a buscar los originales de nuevo, a este original, y a este lo vamos a hacer así. Espera. Y se los voy a pasar para que vean la diferencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo? A ver, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que uno tiene que hacer es animarse a poner punto, es decir, bueno, acá termina una idea. Y para empezar otra idea, lo que pasa es que los puntos, como les digo, implican más trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos un punto, tenemos que empezar una frase nueva. Entonces, el fútbol es sinónimo de pasión en la sociedad argentina y en ocasiones un objeto de cultura. Punto. Y ahí tengo que empezar otra idea. Tengo que decir, el autor, tengo que poner otro sujeto, tengo que poner otro verbo, tengo que poner otra serie de cosas. No puedo continuar diciendo, el autor, el sinónimo de pasión en la sociedad argentina es un objeto de cultura, al ser ajeno de este deporte, al desconocer. Es como que uno continúa como un chorro de ideas que a veces funciona, pero en general no es lo que nosotros queremos escribir, no es la forma que nosotros queremos que escriban. Pero veamos este segundo texto. La relación que existe entre los personajes del texto del extranjero y el poema de fútbol sería que el protagonista del extranjero no tiene noción del deporte, entonces se siente excluido de sus amigos porque no conoce sobre el tema. Y en el texto poema del fútbol estaría dirigido a alguien que no tiene conocimiento sobre el fútbol. Entonces estos se relacionan porque en ambos textos hablan de fútbol, uno sobre el punto de vista desde la ignorancia hacia el deporte y el otro desde el punto de vista del que conoce sobre el tema. Por digo, esta es una respuesta que un poco desarrollada, digamos. No está mal, pero ahora no nos concentremos en eso. Vamos por el tema de la redacción. La relación que existe entre los personajes del texto, el extranjero y el poema del fútbol, aquí esto va así, con comillas, que después lo pone el autor del texto. No estoy diciendo que todo esto hemos corregido, ¿no? Porque no todas esas cosas hemos corregido, porque no son cosas que nosotros estamos viendo, pero de paso, ya que estamos, las vemos.
La relación que existe entre los personajes del texto del extranjero y poema del fútbol, esta coma no va acá. La relación que existe entre los textos del poema, el extranjero y el poema del fútbol sería que el protagonista del extranjero no tiene noción del deporte. Aquí no está muy claro esto. Yo acá lo que diría sería, es, por decirlo de una manera, doble. Por un lado, el protagonista del extranjero no tiene noción del deporte. Entonces pongo punto ahí. La relación es doble. Por un lado, el protagonista del extranjero no tiene noción del deporte. Entonces se siente excluido. Acá también es mejor poner un punto que una coma. Punto. A ver. Eso me trabajo. Punto. Entonces, por un lado, el protagonista del extranjero no tiene noción del deporte. Entonces se siente excluido de sus amigos porque no conoce sobre el tema. Y acá, necesariamente, estamos hablando de otra parte. Por otro lado, aquí, ¿cómo lo vamos a nombrar a la persona del poema del fútbol? Dice, en el texto poema del fútbol está dirigido a alguien que no tiene conocimiento sobre el fútbol. Entonces, aquí, porque venimos hablando de los personajes acá. O sea, acá está faltando algo. Un sujeto. ¿Qué? ¿Cuál es el sujeto? ¿Alguien se anima a decir? ¿El autor? Bien. El autor, por otro lado, el autor del texto, poema del fútbol, o del poema del fútbol directamente, el autor del poema del fútbol, lo dirige a alguien que no tiene conocimiento sobre el fútbol. Punto. Así, ambos textos se relacionan porque hablan de fútbol. Acá podría haber dos puntos. Ambos textos se relacionan porque hablan de fútbol. Uno sobre uno. Aquí también la usada la preposición. Uno desde el punto de vista de la ignorancia, del deporte, y el otro desde el punto de vista del que conoce sobre el tema. Entonces, de nuevo, la relación que existe entre los personajes del texto, el extranjero y el poema del fútbol es doble. Por un lado, el protagonista del texto del extranjero no tiene noción del deporte. Entonces se siente excluido de sus amigos porque no conoce sobre el tema. Por otro lado, el autor del poema del fútbol lo dirige a alguien que no tiene conocimiento sobre el fútbol. Así ambos textos se relacionan porque hablan del fútbol. Uno desde el punto de vista de la ignorancia hacia el deporte y el otro desde el punto de vista del que conoce sobre el tema. ¿Ven cómo poner puntos, usar bien las frases, dividirla, hace que el texto tenga mucha más claridad? O sea, y eso solamente lo hacemos si nos detenemos. O sea, si prestamos atención, si interpretamos bien, si leemos bien. ¿Por qué? Porque cuando leemos entendemos cómo los autores usan los puntos. O sea, eso se aprende viendo cómo se usa. O sea, la principal forma de aprender cómo escribir frases es viendo cómo las frases se escriben los otros autores que escriben bien. O sea, la escritura es un aprendizaje permanente. Y en ese sentido,
Yo ese archivo se lo voy a pasar. Para que lo tengan. Yo voy a buscar la versión original de este. Bueno, no quería dejar de hacer este ejercicio que me parece que es útil por muchas razones, para ver cómo uno, revisando su texto, de alguna manera una revisión, uno lo puede hacer mucho más claro. O sea, pasamos de un texto que es una sola frase, muy difícil de conectar, muy difícil de seguir, muy difícil de a ver, muy difícil cuyo contenido es muy difícil de apreciar y de contener, porque es como que cuando uno no pone pausas en un texto, no pone punto seguido, no tenemos tiempo, no tenemos ocasión los lectores de ir interiorizando ideas. Es como que seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. En cambio, cuando tenemos un texto que tiene punto, vamos interiorizando idea por idea. La relación que existe entre los personajes del texto es doble, entonces ya tenemos una idea, punto. Por un lado, tal cosa, punto. Entonces, tal cosa, punto. Por otro lado, tal cosa. Y vamos interiorizando las ideas. El lector las va tomando y continúa, las va tomando y continúa, las va tomando y continúa. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? No, profe. Bueno. Bueno, entonces si no hay dudas. Una consultita, profesor, disculpe. Sí. En el caso de desaprobar este trabajo práctico, ¿cuándo sería el recuperatorio? Mirá, el sistema funciona de la siguiente manera. Ustedes tienen la posibilidad, o sea, para rendir el examen final, ustedes tienen que tener aprobado 4 de los 5 trabajos prácticos. Entonces, si ustedes aprueban un trabajo práctico y aprueban los otros 4, pasan al examen final. Si ustedes aprueban 2 trabajos prácticos, van a tener la posibilidad de recuperar uno al final del cursado, uno de los 2 que usted elige. Nosotros vamos a dar la posibilidad de recuperar algunos de los 2 temas. Ya veremos cómo será, pero uno de los 2 temas, digamos. La recuperación no va a ser instantánea, digamos, no es que nosotros vamos a tener una recuperación ahora, sino que las recuperaciones van a ser al final. Entonces, lo que no pueden es desaprobar 3 trabajos prácticos. Si desaprueban 3 trabajos prácticos, ya no pueden continuar. O sea, pues ya desaprobar 3 trabajos prácticos, desaprobar más de la mitad de la materia. Entonces, funciona así. Entiendo. Gracias. Sí, entonces, por eso son muy importantes, digamos. Es muy importante que ustedes consulten todo lo que tengan que consultar, que nosotros les damos mucho tiempo, digamos, nosotros abrimos la clase los viernes, y tienen todo el tiempo, todo el fin de semana para ver el lunes, para ver todo el día del lunes, para interiorizarse, para hacer consultas, para todo, nosotros estamos siempre presentes. Y después tienen una considerable, o sea, a ver, ustedes, en la cantidad de tiempo que está abierto el trabajo práctico, pueden volver a ver los videos, tienen tiempo para hacer todo de nuevo, digamos. O sea, y además nosotros estábamos una hora antes para hacer, entonces es como que está, pero bueno, tienen que interiorizar las ideas
y dedicarle el tiempo que considera. Igual, bueno, en general vamos bien, digamos, o sea, quiero decir, estamos yendo bien. Obviamente que algunos desaprobados, digamos, pero bueno, esperamos que esas cosas mejoren, digamos. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí. Entonces usted dijo que con si desaprobamos un trabajo práctico, podemos rendirlo al final. Si desaprobamos 2, tenemos la posibilidad de recuperar 1. Sí. En el caso de que aprobemos, ¿podemos rendir el examen final o no? Sí, claro. Sí. Claro. Ah, O sea, es como que y con se el promociona la materia. Claro. No, pero no con el recuperatorio, ¿no? Navi, tenés que rendir el recuperatorio de uno de los trabajos prácticos y eso te abre la puerta o te permite el acceso al examen final. Claro. O sea que el que desaprueba más de 2 trabajos prácticos tiene que rendir 2 exámenes, la recuperación y además el examen final. O sea, Listo. Muchas gracias. es como que tener 4 trabajos prácticos aprobados te da el acceso al examen final. Entonces, cuando desaprobó 2, tenés que recuperar 1 para tener el acceso. Entonces, ustedes van a recuperar 1 y ahí van a rendir el examen final. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No hay más dudas. Néstor, Bueno, como siempre, saben que los canales de comunicación con nosotros están siempre abiertos por el campus virtual, están los correos electrónicos de ambos, así que cualquier consulta o duda que surja el fin de semana, mientras ven los videos, pueden enviarnos correos y se los respondemos. ¿Sí? Si no, nos vemos el martes que viene. Sí, yo quiero agregar una cosita nomás. Como les he dicho, y no lo dejo de repetir siempre que se pueda, la escritura, que es lo que al fin y al cabo nosotros queremos, es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, es algo que se aprende todo el tiempo. O sea, nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo a escribir mejor. O sea, permanentemente. Yo, María José, todos los docentes, todas las personas, estamos todo el tiempo aprendiendo formas de escribir mejor. Y la principal fuente para aprender a escribir mejor es interpretar bien, es leer bien, es leer con atención, es leer prestando atención y entendiendo, viendo cómo se hace la frase, entendiendo el contenido, viendo cómo un autor pone una frase, cómo pone un punto, cómo se continúa. Entonces, las herramientas para interpretar que nosotros hemos transmitido hoy son herramientas que sirven para todo el tiempo, para todo tipo de texto, y que yo les recomiendo que intenten utilizarla todo el tiempo, porque les va a ayudar para esta materia y para la vida en general, digamos. O sea, para esta materia en particular, para continuar, porque ahora nosotros vamos a escribir cada vez más, digamos. Y cada vez va a ser más necesario que ustedes sean claros, cada vez va a ser más necesario que ustedes sean concretos, cada vez va a ser más claro que ustedes sean coherentes. O sea, entonces, en ese sentido es muy importante utilizar esas herramientas. Entonces, en ese sentido, son muy importantes los contenidos que hemos visto esta semana, las clases que hemos visto esta semana. O sea, son muy, muy importantes para eso. Y esto que hemos visto hoy, digamos, no solamente los criterios, sino cómo uno puede convertir un texto enrevesado en un texto claro, sirve mucho también. O sea, son cosas que son muy útiles a la hora de escribir más claramente. Bueno, eso simplemente. Si no hay más, estas clases, como ustedes saben, son clases mucho de sacarnos dudas, la clase del jueves, mucho de ustedes preguntando, y si no tenemos más dudas, más preguntas. Damos por finalizada la clase. Así que bueno,
Nos vemos, chicos, la semana que viene. Les vuelvo a repetir, cualquier duda o consulta, nos escriben por el campo. ¿Sí? Perfecto. Ya vamos a subir esta clase, ya vamos a subir los textos. Y bueno, estamos en contacto. Está grabada esta clase, ya la vamos a subir. Así que bueno, nos vemos, chicos. Bueno, gracias, hasta el Chao, martes. profe, hasta Hasta luego. luego. Chao, Hasta el profe. martes. Chao, chicos. Hasta luego.